Bien, y como les anunciamos, están en estudio Javier Velázquez Quesquén, congresista del Partido Aprista, y Julio Gago, congresista de Fuerza Popular. Señores, buenas noches. Buenas noches. El presidente Humala ha tenido declaraciones hoy que han tenido una reacción de cada uno de sus grupos, desde sus grupos políticos, reacciones adversas. Mi primera pregunta es, ¿ustedes encuentran lógica en lo declarado por el presidente? Primero diré que son declaraciones inoportunas, innecesarias, que muestran un doble discurso del presidente de la República, pero además deslegitima a su primer ministro, porque quienes de buena fe y voluntariamente participamos de un diálogo, lo hacemos obviamente porque el gobierno se encuentra, ha pedido una tregua política, el diálogo encubre eso, una tregua política, y el diálogo es necesario en las fuerzas políticas democráticas, pero tiene que tener obviamente un cronograma de temas y también resultados concretos, porque claro, si no puede ser una reunión social. Así es. Y creo que los partidos políticos democráticos que hemos sido elegidos para hacer oposición constructiva, no estamos para eso. Entonces la declaración del presidente de la República queriendo poner condiciones a quienes no ponemos condiciones, es decir, los líderes deben dejarse de soberbia. Yo creo que al contrario, fíjese usted, la convocatoria que ha hecho el primer ministro es a los partidos políticos. Y cuando algunos sectores legítimamente, como el fujimorismo ha planteado, por ejemplo, de que sea el presidente el que dirige el diálogo, él ha dicho, no, yo no puedo hacerlo porque soy presidente del Partido Nacionalista. Entonces quiere exigir a la oposición o imponer condiciones que él no cumple. Entonces en ese sentido creo que o esta es una maniobra, esta es una forma de un doble juego. Y yo creo que el presidente en estos 2 años en el gobierno no ha dado muestra de tener una vocación de diálogo. Y me parece que esto tiene, de verdad, tiene un tufillo así chavista, ¿no? De un gobierno autista que luego decide, porque se está cayendo las encuestas, ir a un diálogo, dejan al primer ministro y dice a los líderes, si quieren hablar conmigo, hablen con el primer ministro. Pero vayan los principales a hablar con el primer ministro, pero yo no voy. Yo que soy el principal del país, yo principalmente, entonces, que debería estar ahí, me parece que lo que está haciendo es delegitimar un proceso de diálogo que debe institucionalizarse en el país, pero con el mayor respeto y consideración de las partes que participan en el diálogo. Don Julio, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo he escuchado al presidente y creo que el mismo presidente Ollanta Humala está haciendo un boicot, un sabotaje a la convocatoria del diálogo. Y no voy a decir por qué. Porque en primer lugar, las expresiones que él hoy día ha vertido en esta manera ya las virtió también anteriormente, que dijo, bueno, si quieren diálogo, llamen ustedes al ministro Jiménez por teléfono, en forma despectiva, y luego dijo, están en campaña. Ahora lo dice en otra forma. Dice, bueno, hay que tener humildad, no hay que tener soberbia, y que vengan los líderes políticos. Yo hago una gran pregunta. ¿Acaso Alejandro Toledo, Perú Posible, ha estado Alejandro Toledo ahí? Unión Regional también, que están invitados al diálogo. ¿Tienen algún tipo de líder? Que yo sepa, es el conjunto de todos los que han salido del resto de partidos, y están ahí. No tiene ningún líder. ¿Por qué podría exigir el presidente Ollanta Humala que vayan los líderes? Acá la convocatoria, como bien lo dice Javier, es a los partidos políticos, y los partidos políticos mandarán posiblemente a sus técnicos, a sus voceros o a sus secretarios generales. Ahora, es o sea, diferente, eso va a depender pero es distinto. El APRA hace una oposición política que no hace el resto, lo mismo que el fujimorismo. El fujimorismo más aún porque tiene unos votos que son importantes para lograr consensos dentro del Congreso. Esa sería, digamos, la importancia de que desde fuera se haya pedido que vaya la señora Fujimori, y el señor García dijo que iba a ir. Pero en este caso, digamos, la lógica del presidente quita piso. No, pero para seguir hablando del presidente, ¿por qué nosotros pedimos y no hemos puesto condiciones? Ahora en este momento no hay condiciones. Si nos solicita Jiménez Mayor, si nos llama, si nos invita, porque hasta el día de hoy no hay ninguna invitación, posiblemente iremos. Pero sin embargo, el presidente Ollanta Humala, ¿por qué queremos que esté él ahí? Porque el presidente, el ministro Jiménez, está de paso. De repente no llega el día domingo. O sea, ¿qué pasaría con todo lo que han conversado, han dialogado con estos partidos, si él ya no continúa? Sin embargo, el que ha sido elegido para 5 años de gobierno es el presidente Ollanta Humala. Entonces podríamos decir que no vamos a ser convidados de piedra y que por lo menos van a escuchar las propuestas de los partidos, que también demandaremos que también se efectivicen. Eso es lo que nosotros queremos al decirle que Ollanta Humala debería estar en este diálogo. ¿Cómo puede decir él, no, como yo pertenezco a un partido político, no puedo estar en el diálogo? Parece que se ha olvidado que es un estadista, se ha olvidado que es el presidente de los 30 millones de peruanos. Él ya no está en un partido político, él representa
a todos los partidos políticos en conjunto con toda la sociedad de nuestro país. Bueno, una cosa no excluye a la otra tampoco. Don Javier, ¿usted qué cree? Porque realmente cuando uno escucha estas declaraciones, ahí sí que ya uno empieza a preguntarse realmente qué es lo que pretende el gobierno con un diálogo donde el presidente se exime de participar con un argumento tan débil, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que, repito, nosotros vamos con la mayor buena fe al diálogo. ¿Y qué es lo que planteó el ministro Jiménez cuando habló de convocar a los partidos políticos para un diálogo? Era tratar temas específicos, concretos. Crecimiento de la economía, seguridad. Nosotros hace 75 días le alcanzamos al gobierno propuestas trabajadas por nuestros técnicos y exministros. Los ningunearon. Entonces, si se trata de una agenda, esa agenda la tienen que tratar los técnicos, los exministros. Entonces, a nosotros, a la oposición constructiva, no le van a decir, oye, si no viene tu líder, no, es soberbia. Nosotros sabremos a quién acreditar. Así lo han hecho los partidos que se han presentado. Entonces, el señor García insiste a esta hora, después de lo que ha dicho el señor Toledo, en asistir personalmente. No, yo no sé dónde, verdad, te escuché decir que él había comprometido a asistir. Lo que ha comprometido es que el partido va a ir al diálogo. Él no necesariamente él. Mira, como dice Julio, hasta ahora nosotros no nos han invitado formalmente. De repente deciden no invitarnos y tampoco no nos vamos a picar. No, de acuerdo. Pero quiero saber cuál es la intención. Una vez que recibamos la invitación, en función del contenido de la invitación formal, tomaremos una decisión. Lo que sí creemos, y lo decimos, es que le estamos haciendo el juego al gobierno ahora, cuando afectan gravemente a 650.000 trabajadores independientes, imponiéndoles, obligándoles a hacer un aporte para un sistema de pensiones que va a significar 1.200 millones. Y dígase de paso, sintomáticamente lo que el gobierno está dejando de percibir, y el ministro Castilla lo trata de maquillar diciendo que esto no va a tener un mayor impacto, salen con esta maniobra de decir, oye, no deben los diálogos caer los líderes no deben caer en soberbia y deben ir al diálogo. Me parece que son más medidas distractivas para tapar temas centrales. El diálogo hay que dejarlo ahí. Nosotros hemos dicho lo siguiente, hemos alcanzado propuestas y por cada tema tenemos técnicos y tenemos exministros que pueden dar un aporte, una sugerencia. Eso es lo que quiere el gobierno, porque no es un acuerdo político. Nosotros no hemos sido elegidos para cogobernar, nosotros hemos sido elegidos para hacer una oposición constructiva, de tal manera que si quieren alguna sugerencia en base a la experiencia de gobierno que hemos tenido, ahí está la propuesta y ahí están nuestros técnicos. Iremos cuando nos convoquen, si nos convocan a la fecha que ellos consideren conveniente, pero hay temas de fondo, como este tema, por ejemplo, de esta afectación a los trabajadores independientes obligándolos a incorporarse al sistema privado de pensiones, que significa el 13% menos de sus ingresos, pero si adicionalmente nosotros vemos que el dólar se ha incrementado en 10%, es gravemente inoportuna esta medida. ¿Pero a usted le parece mal, poniéndome desde el otro lado, que la gente tenga un plan de ahorro para su vejez? ¿O le parece mal la forma como se ha abordado nuevamente un tema político mal manejado? Te digo, no es un tema político, es un tema muy concreto. No, pero la forma como se introduce la ley, le quiero decir. El año 93, cuando en el gobierno del expresidente Fujimori se implementó el sistema privado de pensiones, a los trabajadores que se incorporaron al sistema privado de pensiones, se les incrementó la remuneración en 10% para compensar ese menor ingreso. Yo no estoy planteando de que hay que compensar a estos trabajadores independientes para que puedan construir su fondo de pensiones, pero lo que yo sí creo que esta es una medida inoportuna. Se está desacelerando la economía, el dólar se ha incrementado en 10%, un trabajador independiente que tiene una cadena de pagos, tienes créditos en dólares, entonces le estás quitando el 20% de sus ingresos. Pues, yo creo que hay que tener ahí, por favor, sentido de oportunidad. Bueno, acerca de la convocatoria del diálogo, parece que esta convocatoria simplemente es, según he escuchado al ministro Jiménez, es para bajar la crispación. Esto sería, dice él, tremendo. Y creo que él se está equivocando. Porque esta convocatoria del diálogo es para tratar temas concretos, pero de solución inmediata y no a largo plazo. Porque si queremos llegar a acuerdos, para eso está el acuerdo nacional. El acuerdo nacional le ha hecho caso. El acuerdo nacional donde tratan todos los temas y que van todos los partidos políticos a corto plazo, mediano y largo plazo. Sin embargo, acá tenemos que tomar temas concretos y uno de esos sería justamente el que va a proponer el fujimorismo, es el tema de estos aportes.
Ahora, nosotros estamos de acuerdo con la cultura previsional. Creo que no hay ningún partido que no esté de acuerdo. Eso justamente. Pero acá hay un tema, porque este gobierno ha dicho siempre, somos un gobierno de la verdadera inclusión social. Velázquez que dijo algo importante, en el año 92, porque fue en el año 92, que ingresa al Perú el sistema privado de pensiones para reemplazar el sistema nacional de pensiones, el presidente Fujimori incrementa ese porcentaje que iba a cobrar este sistema privado de pensiones para que los trabajadores no se vean afectados. Sin embargo, este gobierno debió haber hecho algo especial. Y voy a decir por qué. ¿Cómo se lanza? Hay que llegar al origen. Esto es un proyecto del Ejecutivo que entra a la Comisión de Defensa del Consumidor. Gran promotor del gobierno fue Jaime Delgado. Lo sacaron así entre gallos y medianoche. Yo era presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que debía haber entrado como primera comisión que sabe defensa del consumidor de lo que es AFP. No ingresó a Economía y se discutió y se debatió en una sola sesión en la comisión permanente, ni siquiera en el pleno. Y se aprobó ahí por los nacionalistas, por la Alianza Parlamentaria y por Perú Posible, que son sus socios. Y todos los que estuvimos ahí, el APRE, el Fujimorismo, e inclusive me acuerdo del señor de congresista Bedoya, que este es un tema que requería un análisis más profundo y un gran debate, pero justamente para evitar lo que hoy día estamos viviendo. Y es más, hemos escuchado al presidente Ollanta hablar de la economía, ahí la desaceleración de la economía. Estos son más de 1.200 millones que se van a dejar de gastar, que eran los trabajadores independientes. O sea, en vez de buscar el dinamismo a la economía, la estamos paralizando. El ministro Castilla dice, no, son unos pocos, es un 4%. No es correcto, hay varios economistas, Gonzalo Izquierdo y otros más, que ya han dicho que efectivamente esto va a afectar. Entonces, ¿qué ha hecho el Fujimorismo hoy día? Hemos presentado un proyecto de ley que espero mañana en el Parlamento o antes que se inicie el Pleno, tratar de sacar un acta de virtud para suspender los dos artículos, el 9 y el 33, que tiene que ver con los aportes a la AFP. Suspenderlo por un año para poder estudiar. Y para poder de repente introducirlo de manera más amable, así es, para poder modificar esta ley. Con tasas escalonadas. Y lograr también no, esta ley tiene tasas escalonadas, hay que hacerlo claro. Pero está introducido muy rápidamente. Claro, solamente de 1.125 a 750 soles está la escalonada. Pasado los 1.125... va de un golpe. Va de un golpe. Y esto afecta cerca de la cuarta parte de su sueldo. Si sumamos el 13% más el 10% que es impuesto a la renta, estamos en 23%, que prácticamente es el 25% del sueldo de las personas. Es un tema, el tema central. Pero quiero terminar una cosita que es importante. Uno por ahí decía, bueno, usted podría aumentar, los trabajadores independientes podrían aumentar esa diferencia, ¿no es cierto? Y seguir ganando lo mismo. No, porque vamos a hablar de los trabajadores CAS. Los trabajadores CAS son cerca de 200.000 trabajadores en el Perú. Y uno le pueden decir al Estado, oye, súbeme el margen que tengo que pagar de impuestos. Se ven afectados. Los que están entre cuarta y quinta categoría también se ven afectados. O sea, la gran mayoría de los trabajadores independientes se ven afectados con cerca del 25%. Sin embargo, los trabajadores independientes, un carpintero, ellos podrían decir subir, otros no pueden. ¿Cuál era el apuro de sacar adelante esto de esta manera? Porque lo que la gente siente, en verdad, en este último caso es que ha sido el caballazo muy rápido y no les han informado bien. En el caso anterior, en la que usted refiere, un montón de gente no sabía. La desinformación fue muy grande. Se amplió el plazo para el cambio y aún así solo medio esto es más grave. En los trabajadores independientes es más grave, y ahí le quiero aclarar un poco a Javier. Si bien es cierto, tenemos la del flujo y tenemos la del saldo, estos trabajadores independientes tienen que ir definitivamente al saldo. Entonces, ¿qué sucede en el saldo? Yo, por ejemplo, trabajador independiente, yo puedo trabajar este mes, el otro mes no puedo trabajar. El otro mes trabajo, dejo de trabajar 3 meses, sin embargo, cuando es al saldo, te van aplicando todos los meses de lo que te va quedando. Trabajes o no trabajes. O sea, puede llegar un momento que tu fondo se convierte en nada. Si fuese al flujo, todavía es un fondo, entra mi dinero y va ganando mes a mes un poco de interés y lo voy manteniendo. O sea, fíjate, aparte que es cerca de la cuarta parte de su sueldo, encima están obligados, porque la ley es muy clara, están obligados a entrar a esta AFP y entrar de frente al sistema de saldo, que es gravísimo. Ahora, yo les quiero plantear, para volver al tema original, fíjense, en este contexto de diálogo, donde se supone que se tiene que confluir, a ustedes todavía no les han pasado la voz oficialmente, no se les ha invitado oficialmente a ninguno de los dos grupos. Y por lo menos pasarán más de 10 días, porque hasta la próxima semana tengo entendido que recién va a entrar Solidaridad. O sea, si sacamos las cuentas, primero van los socios políticos. ¿Cuál es el interés real que tenían que realmente los verdaderos partidos de oposición vayan al diálogo? No creo que haya ninguno.
2, se hace el anuncio en medio del diálogo de el anuncio de ayer del ministro Castilla, de esta reducción pequeña en el crecimiento económico. 3, el presidente declara hoy de esta manera y encima también declara de la tía esta que tiene que estaba favoreciendo a la gente del Partido Nacionalista. Entonces, como que el gobierno no tiene expertise, como que no tiene olfato político para manejar el diálogo y a la vez hacer un frente de avanzada sólido. Hay mucha imprudencia en la implementación de estas supuestas reformas porque el gobierno sufre del complejo de Adán. Ellos creen que lo han descubierto todo. Dicen, hemos hecho 4 grandes reformas. ¿Qué reformas? Son contrarreformas. El tema de la reforma a la educación fue una contrarreforma porque después de haberle arrancado el control de la educación que el SUTE tenía durante 30 años, el gobierno se lo ha vuelto a entregar. Entonces, y en este tema de la supuesta reforma pensionaria, este tema de los independientes que afecta a 650.000, que es el 4% de la población económicamente activa, pero son 650.000, de los cuales 320.000 independientes voluntariamente ya tienen sus aportes al régimen previsional. Pero aún así, el impacto que dice el ministro de Economía, dice, no, es un impacto, no va a tener mayor impacto, son 1.200 millones, pero para la economía del país, pero ¿por qué tienes que cargársela a los trabajadores independientes? Si ellos han logrado construir su propio puesto de trabajo, un trabajo que no le dio el Estado, y el Estado lo que pretende es dejarlos en absoluta indefensión. Entonces, yo creo que tratar el tema de ampliar el plazo es un tema de maquillaje, el tema es de fondo. La reforma ha fracasado. Y no solamente ha fracasado, como te repito, porque lo digo yo, lo ha dicho el vocero, el gobierno, que impulsó esta reforma. Ha dicho, tenemos que ver la forma como replanteamos los plazos, porque hay una circunstancia de inoportunidad. La economía se ha desacelerado y esto va a tener un enorme impacto en 300.000 familias que viven del sustento propio, del trabajo que se han generado esta gente propio. Entonces, creo yo de que tenemos que ir y vamos a acompañar las propuestas de que el plazo se pueda ampliar. Pero creo que eso no resuelve el tema de fondo. Yo creo el tema de fondo es, hay que plantear revisar unos cambios, todo. Por supuesto. ¿Por qué ha fracasado la reforma? Porque el propio gobierno lo ha reconocido. Es cierto lo que dice Javier, que la reforma ha fracasado, es cierto. El mismo delegado ha salido a los medios, ya está dando marcha atrás. Pero sin embargo, ¿por qué hemos pedido la suspensión por un año? Porque justamente esto requiere un gran debate, esto requiere un gran estudio. Entonces, este año, para paralizar este aporte, no va a servir, al menos a Fuerza Popular, seguramente también a la Primo, a todo lo que hemos considerado que esta reforma fue hecha entre gallos y medianoche, hechas al caballazo, para presentar un proyecto que pueda modificar realmente igual que lo que piensa la plaza, todo de fondo. Necesitamos hoy día paralizarlo, o sea, la única manera de paralizarlo es dar una suspensión a estos 2 artículos que paralizaría lo que es el aporte a la AFP. Ahora yo quería hablarte acerca de la convocatoria, que es importante lo que yo pienso de este diálogo. Para que el presidente Ollanta ganara la primera vuelta salió con la gran transformación. Para que ganara la segunda vuelta tuvo que cambiar a una hoja de ruta. Yo iría a 2 años y un poco más de su gobierno, le está pidiendo realmente a las fuerzas políticas hacer la nueva hoja de ruta porque el gobierno no encuentra el camino. Yo les quiero quiero darle un minuto a cada uno para plantearles algo que escuché ayer justo al sociólogo Julio Cottrell, que decía, nunca es tarde igual para dialogar, más vale tarde que nunca, y en realidad lo que está de fondo es tener un país, crear un país de aquí para adelante con instituciones sólidas y un crecimiento económico también positivo. Desde esa premisa, con lo que ha pasado hasta el día de hoy, ¿cómo va a ir el APRA si lo llaman al diálogo? Bueno, dialogar, como decía nuestro líder histórico Ramiro Prialé, no es pactar. O sea, yo creo que los partidos democráticos y la institucionalidad democrática nunca debe renunciar a dialogar, a conversar. Entonces, nosotros creemos que este diálogo debe tener una temática muy clara, un tema sobre los cuales quieren dialogar el gobierno, y segundo, tiene que aterrizar en medidas concretas. Como dije al comienzo, si este diálogo es para distraer, para la foto, para hacer una especie de relación social, yo creo que no estamos para eso. De tal manera que el gobierno, si cree que puede utilizar esta buena fe que tenemos los partidos políticos de acentuar el diálogo como un mecanismo de la institucionalidad, yo creo que él va a ser más afectado, porque el país se va a dar cuenta que están utilizando este proceso de diálogo como una tregua política para poder tratar de distraer los problemas
profundos que hoy día vive el país. De tal manera que el gobierno tiene la pelota en su cancha y nosotros sin ninguna condición iremos al diálogo. Pero ese es un tema de los temas centrales que hoy día tiene el país. El fujimorismo ya aceptó públicamente en una conferencia de prensa que dio Keiko Sofía Fujimori que íbamos a ir al diálogo sin ningún tipo de condición, a pesar que creemos que el ministro Jiménez no tiene las credenciales ni el pergamino suficiente para estar en este diálogo. Pedíamos la presencia, si se puede, en la medida que el presidente realmente esté presente, sería un diálogo donde realmente va a estar con los líderes políticos para llegar pues al fondo del asunto, a tratar temas que realmente sean concretos. O sea, este diálogo tiene que ser un diálogo fructífero. ¿Qué pide la población? Medidas concretas. ¿A qué? A hechos puntuales. Hoy día tenemos el tema de la AFP, el tema de la seguridad ciudadana, pero no podemos hablar en este diálogo pues de acá a largo plazo, 5, 10, hasta el 2025, he escuchado por ahí que se quiere plantear un diálogo. Ahora la otra pregunta es, si no hay un tema, cuando te invitan, ¿qué vamos a dialogar? ¿Dónde está la agenda? Esto es igual que subirse a una combi y no sabes a dónde vas a llegar. Tiene que tener puntos. Te puede llevar a cualquier sitio. Tienen que tener puntos y tienen que tener operadores políticos que los ejecuten válidamente. No hay esos puntos. Yo quisiera escuchar una agenda concreta del ministro Jiménez. Estos son los puntos que requiere el gobierno. Los tres que ha dado no le satisfacen, le parecen muy generales. Son generales. No podemos hablar acá a largo plazo. Si nos llaman a las fuerzas políticas es porque el gobierno hoy tiene un gran problema. O sea, no puede resolver. Hemos escuchado ahorita al ministro del Interior que está llamando a todos los exministros de diferentes gobiernos. ¿Por qué lo llama? Si ya fue al Parlamento y en la interpelación que hemos tenido nos ha mostrado su plan estratégico. Supuestamente ya hay un plan de seguridad ciudadana. Ahora creo que ese plan no le está dando los resultados y requiere también de los 6 ministros para complementar su plan o mejorarlo. Entonces que nos digan de una vez, oiga, que las fuerzas políticas de oposición responsables presentemos pues la nueva hoja de ruta de este gobierno. Bien, señores, muchas gracias por haber venido Gracias, Ana. esta tarde. Muchas gracias. Vámonos a una pausa y